Cada día es hermoso escuchar palabra de Dios. Por ello, el Ministerio Arca de Salvación presenta un mensaje para consolar y alertar su vida. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 1, versos 6 al 12. Dice la palabra del Señor. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. Y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más lo oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Aleluya. Y en el día de hoy esta palabra que vamos a compartir, le hemos puesto como tema: desafío a crecer en medio de la crisis. Cuando nosotros nos vamos a la historia y leemos lo que fue la historia del pueblo de Israel, y sabemos que para este tiempo, cuando se levantó este faraón que no conocía a José ni a su descendencia, y cuando vio la amenaza del pueblo de Israel, este hombre decide tomar una acción. Y mire cómo dice la palabra, que él le dice al pueblo en el verso 10: ahora pues seamos sabios. Ahora pues seamos sabios. Y él busca la forma cómo él va a contender contra ese pueblo para que ese pueblo no se siga multiplicando. ¿Y qué nosotros estamos viendo en medio del tiempo que estamos viviendo? Cuando hablamos de crisis, nosotros vemos, si buscamos el significado, dice que crisis es un cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Podemos definir crisis como eso: un cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Y cuando este pueblo de Israel llega al momento que se ve oprimido, que se ve que le multiplican los quehaceres que ellos tenían que hacer, y que aunque ese pueblo al que ellos les sirven siente temor, pero quiere buscar la forma de cómo oprimirlo y de cómo subyugarlo. ¿Y qué usted y yo estamos viviendo en la actualidad? Crisis familiares, primeramente. Crisis sociales. Crisis económicas. Crisis espirituales. Porque todo lo que nosotros vemos que acontece, el reflejo de lo que usted y yo vemos afuera, viene y se refleja aquí. Lo que pasa es que nosotros vivimos a veces demasiado espirituales y toda la cosa vivimos en ese reino tan espiritual que nos olvidamos de lo natural y por eso colapsamos tan rápido. Pero si nosotros estuviéramos más atentos a lo que es lo natural, entonces para poderlo contrarrestar con el reino espiritual, nosotros tuviéramos más victorias y menos derrotas. Pero muchas veces aparentamos que estamos más derrotados que la victoria que tenemos, porque nosotros muchas veces nos olvidamos de la realidad que vivimos. Y nuestra realidad ahora mismo, estamos en tiempo de crisis. Porque usted no puede hablar del Señor. A nosotros se nos quiere imponer una agenda del mismo infierno. Y a nosotros se nos contrarrestan nuestros principios y nuestros valores. ¿Dónde hablamos y cómo hablamos? A nosotros se nos quiere contrarrestar porque nos tenemos que someter a lo que el mundo nos está presentando como correcto. Y eso es una crisis espiritual. Eso es una crisis que si nosotros lo dejamos, llegará el tiempo que nosotros no podamos hablar. Independientemente que estamos en tiempo de cumplimiento de la palabra del Señor, en tiempo profético, tenemos que estar avisados
porque se está operando así como operó este faraón, de manera sabia. Y nosotros debemos de ser más sagaces que ellos, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios que ellos no lo tienen. Ellos tienen el poder del enemigo, lo tienen, pero el poder del enemigo es limitado hasta donde Dios se lo permite. Y por eso nosotros como cristianos, independientemente de la opresión que veamos, en vez de mermar, en vez de nosotros disminuir, debemos de procurar hacer lo que hacía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, mientras más los oprimían, el pueblo se multiplicaba. ¿Y qué estamos haciendo nosotros los cristianos en medio de este tiempo? ¿Estamos nosotros creciendo? ¿No estamos nosotros multiplicando? ¿O estamos nosotros permaneciendo únicamente el remanente que está? ¿No estamos nosotros preocupando por alcanzar a los demás? No queremos nosotros, como dice la palabra, que es la voluntad del Señor, que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero para eso yo le pregunto, ¿estamos nosotros haciendo obras evangelísticas? Para que el que no conoce al Señor le conozca. Entonces no nos estamos multiplicando cuando nosotros permanecemos las mismas personas en el mismo lugar y en las mismas condiciones. Nos multiplicamos cuando crecemos. Nos multiplicamos cuando los que están ahí afuera vean que el reino de la luz avanza. Y nosotros representamos el reino de la luz aquí en la tierra. Independientemente de que estamos en medio de las tinieblas, pero nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Y nos lleva esto a nosotros ver si nosotros en la condición que estamos. Pero mire qué condición pasa con el pueblo. Y es lo mismo que pasa ahora en este tiempo. Dice el capítulo 6 del mismo Éxodo, en el verso 5. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Y dice el verso 9, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Amado, había una situación tan grande en el pueblo, porque luego la situación, y le fueron doblando la carga, ellos le daban, le llevaban para hacer los ladrillos que hacían, le llevaban la paja, le llevaban el agua, y luego ellos tenían que buscar todo y hacer una doble cantidad, porque era una opresión constante. ¿Y cómo es que usted cree que el sistema del mundo nos está llevando a nosotros los cristianos? ¿Cómo nos está llevando a nosotros los cristianos? Si usted analiza la misma condición y es carga sobre carga, y usted sale a la calle y usted va a las entidades públicas, usted se siente extraño en medio de lo que hay, porque es un sistema que su lenguaje y mi lenguaje, nosotros no nos entienden ahí afuera, porque el lenguaje del mundo no es compatible con el lenguaje del Espíritu. Y cuando nosotros queremos hacerlo correcto y andar de manera correcta, no encajamos en el sistema del mundo. Porque lo que quieren es que usted se distorsione, que usted haga la cosa a media o amañada como los demás la hacen. Y si usted no la hace, usted no es parte del sistema, porque así funciona el sistema. Y cuando esto al pueblo de Israel comienzan a hacerle todas estas cosas, dice que el pueblo clamó al Señor. Y en medio del clamor, Dios escucha el clamor del pueblo, porque Dios se acuerda del pacto que hizo con el pueblo. Pero ¿qué pasa? Que Dios, teniendo misericordia del pueblo, manda a Moisés a liberar al pueblo. Y cuando Moisés se le presenta al pueblo, el pueblo no le cree a Moisés. Y dice la palabra que no le escuchaba lo que Moisés le decía, que era la respuesta a la oración que tenía, a causa, no escuchaban a Moisés, de la congoja de espíritu y la dura servidumbre. La pregunta es esta: ¿estamos nosotros escuchando la palabra de Dios? ¿Estamos nosotros escuchando la voz de Dios? Amado, hay una merma dentro del pueblo, hay algo dentro del pueblo. Yo no sé si soy yo que estoy mal, pero como que todas las cosas están inertes, y que si habla palabra y se dice palabra, y como que nosotros estamos iguales y no avanzamos. Hay gente que usted habla hoy con ellos y están en medio de un problema y no salen de ese problema. Y entra el año y sale el año y vuelven al mismo problema. Las crisis son temporales, no son eternas. Usted no puede vivir que la vida suya sea un eterno problema. Mire, hay problemas con los hijos, hay problemas con el esposo, hay problemas con la familia, hay problemas en el trabajo, con todo, pero usted no puede pasarse la vida dentro de un problema. Hay un momento que usted tiene que respirar, que tener paz, que descansar.
pero vemos un pueblo que es un ay que hay en el pueblo. Cuando usted escucha, principalmente la emisora, usted lo que escucha el tiempo de oración y la gente, si usted lo oye, usted dice, pues el pueblo se está cayendo a pedazos. Porque quizá usted no llame, pero por lo que llaman usted hace una evaluación y usted hace una media. Porque quizá usted se siente ahí lo que usted no quiere llamar para que no lo escuchen, pero usted dice cuando el hermano llama, eso mismo estoy yo pasando. Y se agarra de ahí de la oración del hermano, ¿verdad? Y cuando usted ve entonces la necesidad del pueblo, usted se pregunta en qué condición está el pueblo del Señor. ¿En qué condición está el pueblo del Señor? Un pueblo que escucha palabra de Dios. Un pueblo que tiene la palabra para dirigirse. ¿Estamos bien o estamos nosotros mal? Amado, por las situaciones que estamos viviendo, el pueblo de Dios está estancado. Por las situaciones de las crisis que estamos atravesando, el pueblo se ha dejado quedar en la congoja de espíritu por la dura servidumbre. Y cuando nosotros nos vamos a lo que es, si vamos a definir la palabra congoja, dice que es desmayo, fatiga, angustia y aflicción del ánimo. Y cuando usted habla de aflicción, dice que es un sentimiento de amargura, de tristeza y de pesar. ¿Usted ha escuchado a alguien que tenga alguna de esas características en estos momentos? Porque quizá los que estamos aquí no estamos así. Pero cuando nosotros hacemos una media, una evaluación del pueblo por lo que escuchamos, usted se da cuenta que el pueblo está bajo ese sometimiento de esa amargura, de esa tristeza y de ese pesar que es el ay. Amados, no es que no nos van a pasar circunstancias, vamos a tener circunstancias, vamos a tener dificultades. Es con qué actitud yo enfrento las circunstancias y las dificultades. Ahora, la única forma para yo tener la actitud correcta es llenándome de la palabra del Señor. Es estando lleno y que el Espíritu Santo de Dios esté activo para cuando lleguen las situaciones usted poderla confrontar por la palabra, fortalecerme en la palabra y así vamos a poder estar de pie. Pero si no estamos firmes, si no estamos despiertos, dice por ahí un dicho popular que camarón que se duerme se lo lleva a lo corriente. Entonces muchas veces nosotros estamos muy ajenos a la realidad que estamos viviendo y cuando viene el de allá para acá que a usted le da, es que usted reacciona y lo que sale es el guay. Y es un momento para nosotros estar despiertos, para estar listos, para cuando nos lleguen los acontecimientos nosotros aprender a reaccionar en la manera correcta. Porque hemos dejado de multiplicarnos. Y cuando dice la palabra que ellos clamaron a Dios, el Señor envió respuesta. Yo no sé si en medio de su situación usted está clamando al Señor. Pues yo tengo para decirle que Dios no es sordo. Dios escucha su clamor, Dios escucha, sabe su necesidad y el Señor va a responder. Ahora depende. Y a muchos le ha contestado ya. El asunto es que como tiene el corazón en la necesidad y en la angustia, no ha escuchado la respuesta de parte de Dios. Y como no ha escuchado la respuesta de Dios, se ha quedado en el mismo lugar esperando que Dios le responda y hace tiempo que ya Dios le respondió. Y hay un pueblo que no ha avanzado, que se ha quedado en medio de la crisis porque no ha escuchado la voz de Dios. Y es necesario que nosotros podamos crecer en medio de la crisis, porque las crisis no son para siempre, son temporales. De nosotros depende si la dejamos para siempre. Y cuando vemos esa dura servidumbre a la que estaba sometido el pueblo de Israel, si nosotros nos vamos por definición, dice la palabra opresión, castigo, vejaciones, trabajos forzados, tratados como esclavos y eran sometidos a la voluntad de los demás. Independientemente de lo libre e independiente que nosotros podamos ser. ¿Cree usted que nosotros no estamos siendo esclavizados por el sistema? ¿O cree usted que nosotros podemos ser libres e independientes y soberanos para hacer lo que nosotros, actuar como pensamos y hacer lo que nosotros queremos? No lo somos. Somos esclavos de un sistema. Y mire lo que dice la palabra del Señor, que cuando nosotros vemos que estas cosas acontecen, se nos va el ánimo. Y se nos va el ánimo, pero no es la voluntad de Dios que se nos vaya el ánimo, porque puede hacer que usted esté pasando esa misma situación que estaba pasando el salmista. En el Salmo 46, capítulo 1 al 3, decía el salmista: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.
Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, y aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Aleluya. ¿Qué tan grande es la crisis que usted tiene que le está removiendo los cimientos de todo su ser? ¿Qué tan grande es la crisis que usted tiene que usted siente que el mundo está de cabeza? ¿Qué tan grande es la crisis que usted tiene que usted siente que ya no hay fuerzas para continuar y que usted no hay solución porque usted no ve una solución? Ahora, con esta palabra, cuando el salmista decía, por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. ¿Cómo está la tierra debajo de sus pies? ¿Siente usted que está pisando firme o siente usted que está movediza la tierra donde está? Porque ahora mismo ni usted mismo sabe lo que va a pasar con usted. Hay muchas personas que están en esa condición ahora mismo, en una incertidumbre que solo tiene cargado, cansado y angustiado porque no saben en qué pie están parados. Pero cuando usted conoce al Dios de la gloria, cuando usted conoce que Jehová es su amparo, es su fortaleza, es su pronto auxilio en la tribulación, usted dice, y aunque se traspasen los montes al corazón del mar, y aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza, usted está seguro que Jehová es su refugio. ¿Y puede usted estar seguro que Jehová es su refugio? Israel, por más que se distorsionó, por más que se desvió, siempre clamaba a Dios. Ellos sabían que el refugio de ellos estaba en el Señor, porque cuando ellos clamaban a Jehová, por eso el corazón de Jehová se volvía. Y Jehová se recordaba de la promesa que le había hecho al pueblo, independientemente de que se apartara, de que se separara, de que en el momento llegaba la corrección, llegaba el castigo, pero siempre su corazón volvía y se inclinaba. Y yo le digo a usted y a mí hoy, amado, ¿cuáles son nuestras necesidades que nosotros hemos dejado a Dios de clamar, de buscar el rostro del Señor, de ir a la presencia del Señor? Y no hemos dejado agobiar de los problemas y no hemos desenfocado de que nuestro auxilio en medio de la angustia viene del Señor. Hay mucha gente confiando en los hombres y me da pena cuando los cristianos confían en los políticos. Los políticos son instrumentos, se dedican a ese oficio y son instrumentos que ejercen ese oficio. Está bien, ese es el oficio de ellos. A ellos no se les puede demandar ni que actúen con verdad ni con justicia porque ellos son impíos y no conocen al Señor. Ahora, ¿cómo una persona que conoce al Señor y conoce lo que es la verdad y la justicia puede depender de lo que diga un político y tiene su confianza puesta en lo que van a hacer los políticos y en lo que dicen los políticos? Eso es lo que yo no entiendo. Y hay gente que están esperando que sus problemas se le van a resolver porque mi amigo fulano de tal está en tal posición y es el que se va a acordar de mí y es el que lo ve por ahí, nunca lo ve y nunca lo saluda. Y se acuerda de usted cuando viene el 2024 que hay que volver a votar de nuevo, pero mientras tanto no lo conoce. Y el pueblo tiene los ojos en fulano y esa confianza en fulano y a usted se le olvida que su confianza viene de Jehová. A usted se le olvida que si Dios lo va a usar, el diablo que Dios tenga que usar para bendecirlo lo va a usar. Ahora, estoy yo clamando a Dios para que Dios use el instrumento que Él determine que sea que vaya a usar. Puede ser al político, pero cuando Dios lo use, Dios le va a poner en el corazón el nombre suyo y Él va a venir a donde usted. Muchacho, ¿en qué tú andas? Mira, está pensando en ti. Tengo tal cosa allí para ti. Pasa por mi oficina o pasa por donde fulano a buscar esto. Eso es cuando yo estoy conectado al Padre y el Padre va a hacer la obra, va a abrir la puerta. Pero cuando yo estoy pegado del hombre y quiero yo abrir la puerta, entonces salgo a buscar lo que no me han mandado a buscar. Y ahí vienen las consecuencias. Y después comienzo a desviarme porque comienzo ahí a hablar mentiras y a creer toda la mentira que me dicen. Y después se me daña el corazón, pero es que yo ando buscando la dirección del hombre, no la de Dios. Cuando nosotros buscamos la dirección de Dios, tenemos esa seguridad, esa certeza y esa firmeza de que Dios es nuestro refugio, amado. Y en los momentos de crisis, solo Dios da la respuesta correcta. Las crisis son temporales, como le habíamos dicho, no son eternas. Y como no son eternas, ni permanecen para siempre, nos desafían a crecer.
Si usted se da cuenta, cuando usted siembra una plantita, usted no siembra la planta, usted siembra la semilla. Esa semilla usted la riega y después que usted la riega, germina. Usted la continúa regando porque no puede dejar de regarla, ¿no? ¿Verdad? Después que germina, crece, dependiendo lo que usted siembre, y después que crece, usted la sigue regando, se convierte en un árbol ya que madura y luego da fruto. Si usted no siembra la semilla, usted no puede esperar que usted va a recibir fruto de esa planta que usted sembró. Y muchos de nosotros no hemos estancado en medio de la crisis, no hemos quedado en medio de la crisis y no hemos avanzado porque creemos que todo el tiempo vamos a ser pequeños. El Señor no nos ha llamado a que nos quedemos en el mismo lugar en que estamos. El Señor nos ha mandado a crecer y a multiplicarnos. Ahora, ¿estamos nosotros aceptando el desafío de crecer en medio de la crisis o nos hemos limitado solamente a esperar que la crisis pase y eso nos ha dejado a nosotros estancados en el mismo lugar? Esto es para que lo analicemos. Esto es para que nosotros reflexionemos entre nosotros. ¿Por qué? Porque cuando las crisis llegan, sea una crisis personal suya, individual, sea familiar, sea espiritual, económica, puede ser de salud o puede ser emocional. Cuando llegan cada una de estas crisis, nosotros no podemos seguir en ese mismo estado. Y cuando nosotros crecemos y avanzamos, nosotros vemos los resultados. Mire lo que dice Efesios 2:10, dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó desde antes para que anduviésemos en ella. ¿Para qué fuimos nosotros creados? Para buenas obras. La pregunta es, ¿cómo son nuestras obras? ¿Se están viendo nuestras obras? Es lo mismo que la planta. Lo que usted siembra, dice un principio bíblico, usted cosecha, pero usted de una mata de mango que usted siembre, usted no va a cosechar aguacate, ¿no, verdad? Porque el mango se cosecha del mango y dependiendo la clase de mango que sea, cada uno tiene una característica diferente y un sabor diferente, un olor diferente también. Eso mismo pasa con los aguacates. Cada una de las plantas, usted no de una mata de limón, a menos que no la injerte, usted no va a cosechar naranja. Usted cosecha limones. Y esto pasa con cada uno de nosotros y nuestras obras. ¿Cómo son nuestras obras? Porque conforme a nuestros hechos y a lo que nosotros somos, van a ser nuestras obras. Y si nosotros no estamos desarrollando y necesitamos crecer y madurar y no permanecer en el mismo lugar estático, entonces nuestras obras tienen que verse que no son las mismas. Ahora, ¿siguen siendo las obras nuestras las mismas que eran hace 10 años, 5 años, 2 años, 1 año o meses atrás? Si la vida espiritualmente nosotros vamos a valorarla, evalúe su vida espiritual desde que usted se arrepintió hasta este tiempo. Evalúe lo que Dios le ha puesto a usted, sus dones y su talento. Y pregúntese usted mismo y contéstese, ¿qué yo he hecho durante el tiempo que me he arrepentido? He decidido arrepentirme tengo la salvación, tengo seguridad en el Señor para venirme a sentar un asiento única y exclusivamente a ver lo que pasa y a criticar lo que no me gusta. O yo me he arrepentido porque yo he entendido que así como yo me arrepentí, hay un sinnúmero de personas y un mundo que se pierde, que necesita a Cristo y se nos ha demandado a todos la gran comisión de ir y predicar el evangelio. Gloria a Dios, aleluya. ¿A quiénes le predicamos nosotros el evangelio donde estamos? Usted no tiene que ser evangelista. Usted no tiene que ser pastor. Usted no tiene que ser maestro, usted no tiene que ser profeta, usted no tiene que ser apóstol para usted predicar el evangelio. Usted simplemente tiene que ser cristiano y conocer que Jesucristo le salvó, que hizo nuevas en usted todas las cosas que ayer fueron viejas. Y por sus obras los demás la están viendo y han visto un cambio de transformación en usted del antiguo hombre al nuevo hombre. Entonces usted está llamado a llevar la palabra a todos los que le rodean, crean o no crean. Porque no es nuestro convertir a nadie. El Espíritu Santo aquí hace la obra de convencimiento. Pero nosotros le estamos llevando la palabra del Señor a los demás. Y esa es una forma para evaluarnos si nosotros hemos crecido o no.
durante el proceso que nosotros decimos que somos cristianos, durante nuestra vida cristiana, porque nosotros andamos con una Biblia debajo del brazo y la gente cree que andar con una Biblia debajo del brazo es un sello. Amado, mire, cuando usted habla con una Biblia debajo del brazo, usted tiene que pensar cómo usted va a caminar, qué usted va a decir y cómo usted va a actuar. Porque hay gente que ese es el sello de presentación, oiga, no es por nada, pero van al cementerio van con una Biblia. Van a un funeral, al funeral van con una Biblia. Van a hacer una diligencia a una oficina, ahí van con una Biblia, pero no la leen ni se la predican a nadie. Es para que digan que yo soy cristiano. Amado, usted no tiene que andar con la Biblia debajo del brazo, la Biblia está aquí y aquí. Y no es que usted no ande con ella, yo no dejo la mía. Ahora es que con esa Biblia, cuando usted hable, no diga lo que no dice la Biblia cuando usted hable. Es que con esa Biblia, cuando yo voy al colmado y cojo fiado, cuando yo vuelva y cobre el 15, yo vaya y le pague y no me esconda. Es que cuando yo estoy aquí con el hermano y con mi hermano, yo no engañe a mi hermano. Amado, es que yo hable verdad y justicia a mi hermano. Eso es yo tener la Biblia. Y muchas veces usted ve entonces que me digo, no, porque yo tengo tantos años de evangélico, pero mi actuación y mi comportamiento es de un niño recién nacido o de alguien que tiene que arrepentirse. Porque las obras son de impíos. Que hay impíos que no cometen a veces las obras que hacen muchos cristianos. Entonces no es el tiempo que usted tiene siendo cristiano. No es cómo usted porta una Biblia ni cómo usted anda con ella para identificarse que usted es cristiano. Es que usted hace como cristiano. Su vida de arrepentimiento, ¿qué usted predica? ¿Qué usted dice? Y eso es lo que nos va a llevar a multiplicarnos. No es que no nos quejemos, el sistema va de mal en peor. Todo esto se tiene que cumplir. Ahora, ¿cuál es la diferencia que usted y yo con nuestras obras estamos haciendo en medio del cumplimiento de los tiempos y de un sistema que cada día está más extraviado? Y que cada día está inclinado al mal y a hacer las obras del mal. Pero nosotros como hijos de luz, que andamos en la luz y que somos la sal y la luz de la tierra para este tiempo, ¿qué estamos nosotros haciendo para este tiempo? Alabado sea Dios. Ahí es que nosotros debemos de multiplicarnos. Y es un momento que usted está viendo, a veces la gente tiene necesidad de Dios. En medio de la crisis son los momentos más estratégicos para crecer. ¿Por qué? Porque aquí hay necesidad. Y cuando la gente tiene necesidad, coge miedo. Y la gente se acuerda de Dios. Cuando está bien no se acuerda de Dios. Pero cuando le llega la necesidad se acuerda de Dios. Si está bien, usted no le hable de la palabra, nunca tiene tiempo. Nunca puede. Usted le dice, vamos a su casa, yo quiero orar por ti. No, yo no tengo tiempo ahora. Mire, si cae enfermo y cae en una cama, usted va, le pide oración a todo el mundo. No le rechaza una oración a nadie. Cuando usted lo ve mal a una gente que todo el mundo le da la espalda y lo deja solo, quiere que usted ore por usted. ¿Estamos nosotros siendo sabios en ese aspecto? Aprovechemos la crisis. Porque si el mundo aprovecha la crisis para crecer, ¿por qué nosotros no aprovechamos las crisis que están pasando las personas que no están a nuestro alrededor y nosotros mismos para crecer? Porque cuando usted ve a una persona en medio de una situación, ahí es un momento para yo demostrar lo que yo soy como cristiano. Y cuando usted está al lado de la persona que tiene esa necesidad, sea cristiano o no, ahí se ve las obras suyas como son. Y si nosotros somos efectivos en eso, usted verá que nos vamos a multiplicar en medio de la crisis. Hay personas que a veces usted quiere llegarle y usted no le llega de ninguna forma. Y en medio de esa situación, usted llega a esa persona. Hay una persona, esto no estaba en el mensaje, pero le voy a decir, ahora hablando de crisis y de situaciones como estrategia. Hay una persona que era muy querida para nosotros. Era el doctor que aquí todo el mundo lo conoce, el doctor Mejía, la clínica donde trabaja mi esposo. Y el doctor Mejía era una persona muy preciada para mí y para muchas personas que lo conocían, una persona sin igual. Y cuando el doctor Mejía enferma, yo de parte del Señor siento ir a orar por Mejía. Ese día fuimos a la casa, tocamos el timbre estaba dañado, no entramos como él estaba enfermo, había gente, no nos escucharon, no abrieron, después era que el timbre estaba dañado, supimos al otro día. En ese tiempo Mejía cae en coma y lo llevan a Santo Domingo y ya se esperaba que venían con Mejía ya que iba a llegar de allá muerto hacia aquí, era ya un tiempo final. Y yo le dije a mi esposo, Mejía vuelve.
Y él estaba entubado y le dije, él sale del coma y él lo van a desentubar porque a Mejía lo traen porque tengo que ir a orar por Mejía. Y cuando vino así mismo, llegaron como un jueves, fuimos un sábado, yo creo que fue domingo en la mañana. Y cuando vamos y entramos, yo le dije, yo vine a orar, fue. Yo le digo, hay cosas que nos vamos en el cielo, pero en ese momento aceptó al Señor. Bajo lágrimas en su cama, aceptó al Señor. Oramos por él. Y cuando salimos de ahí en esa mañana, la mamá de él que estaba ahí, ella dijo, lo mejor que ha pasado en el día de hoy por aquí ha sido este momento. Lo mejor que ha podido pasar en el día de hoy aquí ha sido lo que ha pasado en este momento. Y como a los 3 días o 4 murió Mejía. Hizo su confesión de fe. Después de ahí para allá el Señor sabe, y el día que estemos allá nos llevaremos sorpresa. Ahora yo cumplí con lo que me han demandado. ¿Y qué aprovechamos? La crisis. El momento de la crisis, quizá en otro momento era una persona como él, muy bonachón, le gustaba mucho la fiesta, el moverse, no tenía tiempo, trabajaba demasiado. Pero ¿cuál fue el momento que se utilizó? Fue el momento de la crisis. Amado, ¿y cuánta gente no se nos van a nosotros de las manos porque nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer en ese momento? Hay personas que se mueren y después que se mueren a usted le da pena en el corazón que usted sabe que tenía que irle a llevar la palabra a esa persona y que usted no le habló a esa persona de Dios. Mire, cuando la gente se suicida, a mí me duele en el corazón cuando la gente se suicida. Aunque no lo conozca, porque yo digo, esa persona, si hubiese habido alguien que le habla de Cristo en ese momento, quizá esa persona no se mata. Y a veces nosotros tenemos la persona con esa necesidad cayéndose a pedazos al lado de nosotros y nosotros no nos detenemos a mirar la necesidad de esa persona. Y lo grande es que así como usted ve que esa persona se seca por falta de una palabra, así mismo nosotros por no darla nos vamos secando y hasta la lengua se nos pega de la boca. Porque llega un momento que a usted decir gloria a Dios le pesa. Ahora, cuando usted tiene la palabra de Dios en la boca y usted está lleno de la palabra de Dios, usted a todo el mundo le quiere hablar de Dios. Y usted siente el gozo del Espíritu Santo dentro de usted y usted siente ese fluir de los ríos de agua viva dentro de usted, que usted lo que quiere es hablar de Cristo. Porque usted pasó por una situación y usted se sanó y usted oró y usted se sintió bien y usted quiere decirle al otro lo que Cristo hizo en usted. Y usted comienza a hablar del Señor, usted comienza a hablar la palabra, que ese es el declarar. El declarar no es que usted niegue la realidad de las cosas, ¿qué dice la palabra sobre su situación? Declaramos nosotros lo que dice la palabra de nuestra situación en medio de nuestra crisis. ¿Está su familia en crisis? Y estamos celebrando hoy el Día de la Familia, así que felicidades a todas las familias aquí reunidas y representadas en el nombre de Jesús. Ahora mismo una de las crisis más terribles que hay es la crisis familiar, porque cada quien anda por su lado y eso a usted no le da paz ni tranquilidad. Y les roba la paz, la tranquilidad y emocionalmente y espiritualmente usted se afecta cuando su esposo anda por un lado, los hijos andan por el otro y cada quien hace lo que quiere. Amado, ahora en medio de esa situación, ¿qué nosotros estamos haciendo? ¿Estamos clamando nosotros día y noche por nuestras familias? Porque muchas veces queremos que las cosas cambien en mi hogar, queremos que las cosas cambien en mi casa, pero yo quiero que sea el pastor a quien le delego mi responsabilidad espiritual de mi familia, que es mi primer ministerio y que ese es el que me corresponde a mí. Pero yo quiero que los demás lleven mi carga, esa es suya y esa es mía. Y la de nosotros la tenemos que pelear nosotros. No es que no nos acompañemos de veces en cuando. Sí, acompáñame a orar por esto, pero no es que usted le deje la suya a mí. No, porque es que así son más. Lleve la suya, yo llevo la mía y después entre ambos, cuando nos ayudamos, usted ve como que es más liviana. Pero cuando usted se queda livianito y que los otros se la lleven, entonces usted quiere andar. ¿Cómo usted quiere andar? Muy bien, gracias. Y después cuando le viene el cantazo de allá para acá, lo que hace, guay, pastor, venga a resolver. ¿Y dónde usted estaba cuando estaba en la situación? Porque las crisis no llegan sin avisar. Hay cosas que le llegan sin avisar, como lo que fue el COVID. Llegó y pasó, por eso se llevó mucha gente, porque nadie sabía el trato ni el manejo. Pero hay muchas cosas que usted la ve que vienen. Y cuando usted la ve que vienen, que usted ve que la mesa no está bien, que usted ve que hay carcoma en una pata, usted debe de comenzar a cambiarla antes de que le coja las 4 patas carcoma, porque si le coge las 4 patas se le va a caer encima, ¿no, verdad? Y hay muchas cosas que nosotros debemos prever y dejamos que lleguen las crisis al último nivel para nosotros reaccionar.
Y esa no es la voluntad de Dios, porque si Dios quiere que nosotros crezcamos, es que tomemos las medidas necesarias en medio de la crisis. Y mire lo que dice la palabra del Señor en Jeremías, capítulo 29, versos 5 al 7. Esta palabra le escribió Jeremías cuando el pueblo, mandándole al pueblo que estaba en el exilio, que ya el Señor había dicho, el pueblo iba ya por 70 años a Babilonia. Y dice la palabra: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujer a vuestros hijos y dad marido a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendremos vosotros paz. En medio de la crisis, en medio del exilio, esto es como contraproducente, pero era que ellos iban a durar una temporada ahí. Independientemente, el Señor había dicho cuándo iban a salir y el tiempo que iban a estar ahí, pero el Señor manda al pueblo a que edifique casas. El Señor manda al pueblo a que la habiten, a que planten huertos, a que coman del fruto de ellos. El Señor manda a que se casen, a que tengan hijos, que se multipliquen. Y en medio de la crisis de nosotros, que vuelvo y les reitero, ¿qué estamos nosotros haciendo? ¿No estamos multiplicando? Usted sabe que somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Estamos aquí de paso. Nosotros aspiramos a una ciudadanía celestial. Pero mientras estamos aquí, ¿qué estamos nosotros haciendo? Hay gente, amado, que no hacen nada. Hay gente que porque son cristianos y por la gracia y la misericordia de Dios y de los que viven con la Biblia debajo del brazo esperando que otro trabaje para que le dé a ellos, para ellos vivir de los otros que trabajan. Porque como esto se va a acabar y ya Cristo viene, no, yo tengo que dedicarme al ministerio y yo tengo que hacer la obra, pero otro trabajando para yo viviendo del evangelio, yo viví de la fe. ¿Y quién le dijo a usted que eso es bíblico? Mire, amado, lo que el Señor nos manda mientras estemos aquí es a que accionemos. Es a que reaccionemos. Es que usted y yo nada. Usted ve qué dice la palabra. Una persona inconstante en todo su camino no prospera. El hombre de doble ánimo es inconstante en todo su camino y no prospera. ¿Por qué? Porque no acciona. Y en medio de la situación que usted esté, en medio de la dificultad que usted esté, usted tiene que despertar y accionar para poder avanzar. Porque no podemos quedarnos en el mismo lugar en que estamos. Todos pasamos por momentos difíciles. Hay gente que entran a una crisis espiritual y se quedan en ese letargo espiritual y después usted lo ve que hasta se descarrían. Porque se van enfriando, pero que usted no puede permanecer porque usted sabe cuando hay algo como que no encaja. Usted sabe cuando usted no siente el mover del espíritu. Usted sabe como cuando esos corrientazos, cuando usted prende un aparato eléctrico que usted lo conecta, ¿qué hace? Que enciende. Si no está conectado, no enciende. Eso somos nosotros. Usted sabe espiritualmente cuando usted está encendido y cuando no. Y cuando usted se siente débil, amado, mire, hasta que usted no se caliente, no salga de la presencia de Dios. Amado, hasta que usted no ve respuesta ni resultado, oiga, no quiera ir para ningún sitio ni buscar lo que usted no tiene, porque necesitamos estar conectados de la fuente. Y esa fuente es Cristo. Y ahora mismo, este día a día, los problemas, las dificultades, nosotros nos tienen desconectados de la fuente. Y parte de la crisis más grande que hay es esa desconexión que hay. Y por eso usted ve que dan palabra, y le dan palabra, y le dan palabra, y predica palabra, y escucha mensaje, y escucha mensaje. Y el pueblo igual en la misma condición y no reacciona. ¿Y por qué el pueblo se queda inerte? Como si tuviera que escucha, oye por aquí, le sale por aquí la palabra, pero no se le queda aquí. Y nosotros es un momento para escuchar la palabra. Porque es tiempo para ser hacedores de la palabra, no oidores de la palabra. Porque mira lo que dice: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendremos vosotros paz. ¿Estamos nosotros teniendo paz en medio del tiempo que estamos viviendo y de la crisis que estemos atravesando? ¿Tenemos paz? Lo que menos la gente tiene paz. Y no voy a hablar de la paz porque es otro tema, lo tengo ahí listo para cuando llegue el momento y el Señor quiera que se hable ese tema. Ahora, ¿tenemos paz? Usted se sienta con una persona cristiana y de 10 cristianos que usted se sienta, con 2 tienen tranquilidad. 8 no tienen paz.
Porque 8 tienen situaciones y las situaciones que tienen son más grandes que ellos porque no tienen capacidad de analizar que su refugio y que su cuidador es el Señor. No hay respuestas a las situaciones porque el corazón y la mente está lejos de la palabra. Y se han desenfocado porque el problema ha tomado dominio y control de la mente y del corazón. Y la persona lo que está es perturbado, angustiado y cansado. Y por eso, así como Israel no escuchó la voz de Moisés, que fue la respuesta de Dios, por eso hay mucha gente, hoy se lo decía ahorita, que no escucha la voz de Dios porque tiene el oído en el aire. Gloria a Dios, aleluya. Y así mismo usted ve. Entonces, si el Señor nos manda a tener paz, ¿por qué? Porque en esa paz es que vamos a disfrutar de lo que Él nos ha dado. Amado, independientemente de la crisis, si usted está vivo, si usted está de pie, dele gracias al Señor por eso. Amén. Disfrute el día que usted tiene hoy, pero para eso usted tiene que tener paz. Pero otro requisito que dice la palabra: sin paz y santidad nadie verá al Señor. Y si lo que estamos esperando al Señor y lo que queremos ver al Señor, si no tenemos paz, lo vamos a ver. Entonces estas son de las pequeñas cositas que debemos de detenernos. Y en medio de su crisis, no importa la que sea, usted entienda que debamos de crecer y que debemos de tener paz. ¿Usted tiene problemas con su esposo? Sí, es una realidad porque la fe no niega la realidad de las cosas. Pero usted está delante de la presencia del Señor intercediendo por su esposo. ¿Usted tiene problemas con sus hijos? Sí, es verdad. Pero usted está delante de la presencia del Señor intercediendo por sus hijos. ¿Usted tiene problemas económicos? Es verdad. Pero usted está delante de la presencia del Señor intercediendo para que Dios le abra la puerta y para que Dios le dé un empleo. O le dé la idea de lo que usted va a hacer o cómo usted se va a multiplicar. Usted tiene problemas espirituales, usted ha mermado espiritualmente por cualquier razón, problemas de salud. Claro, esa es su realidad. La fe no niega esa realidad, pero usted está delante de la presencia del Señor intercediendo para que Dios obre delante de usted. Si quiere usar lo médico, que lo use para sanarlo, y si Dios quiere hacer un milagro, pues que lo haga. Amén, gloria a Dios. Y esa intimidad con el Padre es lo que va a poner paz en su corazón. ¿Qué? Que usted no se va a volver loco por la situación que usted está atravesando. Porque usted está confiado en que Jehová es su pastor y que nada le faltará. Y si nada le faltará, Él tiene cuidado de usted. Pero tenemos que estar delante de la presencia del Señor en medio de las circunstancias para poder estar de pies. Para nosotros no enfocarnos en el problema y poder ver la solución. Y por eso es que esto no se entiende naturalmente. Y por eso es que dice la palabra, cuando usted se va a 1 Corintios, que las cosas espirituales se entienden espiritualmente. Y quien le está hablando no es que vive en la gloria y no es que no tenga problemas ni necesidad. Tengo problemas y tengo necesidad y tengo situaciones y he pasado por muchas. Ahora, he tenido en medio de cada una de las circunstancias una seguridad aquí, que eso me mantiene de pie, como dice la palabra, que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven sino que permanecen para siempre. Y cuando usted tiene esa palabra, ese es un ancla que a usted lo para y usted vea lo que vea y pase lo que pase, usted se mantiene firme. Y no es que usted no llore, sí usted llora, pero aprende a llorarle a Dios. No es que a usted no le duela, sí a usted le duele, pero aprende a clamarle a Jehová en medio de su dolor, en medio de su necesidad. Y usted dice: en esta yo no me quedo, porque como dijo Jehová, aún del polvo me levantará Jehová. En esta no me quedo caído, de esta yo me levanto en el nombre de Jesús. Amado, porque que esa es la forma. Y ahí nosotros aprendemos a tener paz, que no es la ausencia de problema, no es la confianza que yo tengo en Dios en medio de mi problema. Y eso nos falta al pueblo, nos falta a nosotros como pueblo. Tener esa confianza en el Señor, esa certeza de que Jehová va a obrar. Y que si usted lo que usted no vio hoy, usted lo va a ver mañana. Y que lo que usted no está viendo, si la palabra de Dios lo dice, créalo, que si Dios lo dijo, lo va a hacer. Y lo que Dios le prometió, si Dios lo prometió, si usted no lo ha visto cumplirse, se va a cumplir en el nombre de Jehová. Y por eso usted canta, usted se levanta, usted alaba y usted adora. ¿Por qué? Porque los que esperan en Jehová no tendrán falta de ningún bien. Y dice la palabra: clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ahí es que usted ve a Dios y usted ve cumplida la palabra: deleítate en Jehová y yo te concederé las peticiones de tu corazón. Y usted comienza a declararle a su problema lo que dice la palabra. Y cuando usted comienza a ver eso espiritualmente, usted comienza a ver manifiesto lo contrario de lo que es su realidad.
Pero para eso usted tiene que estar fortalecido en la palabra, confortado en la palabra. Y usted verá que cuando usted se cimenta de la palabra, cuando usted se fortalece de la palabra, amado, mire, no hay tormenta que pueda detenerlo. No hay crisis que lo detengan, porque en medio de la crisis usted avanza. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aleluya. ¿A qué no nos vamos a conformar? A este siglo, a lo que nos dice el sistema. ¿Qué vamos a hacer? Transformarnos, pero ¿por medio de qué? De la renovación de vuestro entendimiento. ¿Por qué? Para comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Hay mucha gente que oramos y decimos, no, porque si haga la voluntad de Dios, y cuando usted ve que acontecen las cosas, pero esa no era la que usted quería. Entonces es una oración y Dios obra, pero como no era lo que yo quería. Pero si la voluntad de Dios es agradable y es perfecta, aunque no era lo que usted esperaba, pues Dios obró. Y entonces, en Dios hay de propósito. ¿Qué era lo que usted estaba esperando? Y cuando nosotros se nos renueve el entendimiento, entonces ahí nosotros aprendemos a aceptar esa voluntad de Dios. Que aunque no sea el tiempo, lo que yo quiero, lo que yo espero, pero usted entiende que para los que aman a Dios y conforme a su propósito son llamados, todas las cosas le ayudan a bien. Y cuando nosotros podemos discernir esto y entender esto, nosotros tenemos paz. Y nosotros nos convertimos en ese ente de paz, que cuando viene el otro ahogándose donde usted, y que cuando viene el otro a quererlo volver loco a usted por la situación que le llega a su crisis, usted le dice, no, estate quieto, que las cosas no son así. Porque antes de que los problemas se vuelvan grandes y detonen, que usted quiere buscar solución, ellos comienzan pequeños. Entonces el día que se detonan, usted no puede volver al otro loco. Usted lo hace porque usted no tiene control ni dominio para resolver problemas. Pero después que usted se da cuenta, usted se baja y usted se da cuenta. Y cuando usted comienza a buscar, eso viene de hace mucho, lo que explotó ese día. ¿Ya ve? Entonces usted se tranquiliza, usted se baja y comenzamos que una cosa que tiene 2 años, 3 años, usted no lo va a arreglar en un día. Entonces ahí viene la paz. Usted se baja como la olla de presión. Te la detona, no, mi hijo, espérate, esto no es así. Entonces cuando lo detonan, usted bota el aire, se tranquiliza, vamos a trabajar ahora para mejorar. Vamos a trabajar ahora para sanar. Pero tenemos que renovarnos el entendimiento, como dice Efesios 4:23, renovado en el espíritu de vuestra mente. El espíritu de vuestra mente, amado, porque el poder está ahí. Cuando nosotros lo que llega aquí lo dejamos pasar al corazón y después sale por la boca, olvídese que ahí está el poder. Porque de lo que está lleno el corazón habla la boca. Y si usted tiene paz, usted va a hablar, usted va a ser un pacificador. Y no es que no haya problema, no, es cómo yo reacciono en medio del problema. Es cómo yo reacciono en medio de la noticia cuando no es la que yo espero, cuando no es la que yo quiero. Y dice, mire aquí esta palabra, cuando nosotros dejamos que la palabra de Dios cambie nuestra forma de pensar, va a cambiar nuestra realidad. Porque Dios lo va a hacer, porque ya nosotros no es lo que nosotros vemos ni lo que nosotros queremos, sino es lo que ya Dios dijo que iba a pasar. Su vida y mi vida están hechas en Dios. Lo que nosotros no se ha manifestado, lo que va a acontecer con nosotros, y por eso debemos de esperar en el Señor. Así que tenemos un desafío a crecer en medio de nuestras crisis, pueblo del Señor. Yo no sé cuál es la suya, identifíquela, no se quede estático, porque la voluntad de Dios es que en medio de la crisis nos podamos multiplicar y podamos alcanzar el propósito de Dios para nuestras vidas. Así que quiero leer, esto fue algo que dijo, ya voy a terminar, pero quiero leer. Esto, Albert Einstein, todos conocen, el científico, uno de los científicos más famosos del siglo XX. Y dijo esto sobre la crisis. Yo leí esto y me quedé impactada cuando leí este texto. Y cuando el COVID llegó, fue que pude encajar esta palabra con lo que era una crisis. Y él dijo, no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progreso. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura.
Es en la crisis que nacen la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo. Quedar superado, dice, a sí mismo, sin quedar superando la verdad de la crisis, que es la verdadera crisis, que es la incompetencia. Cuando el COVID llegó, yo entendí esta palabra. Las crisis nos llevan a nosotros a movernos para crecer y multiplicarnos, siempre y cuando entendemos el propósito. Si no los entendemos, nos vamos a quedar estáticos y en el mismo lugar. Aprovechemos la crisis para crecer. Dios te bendiga y Dios te guarde, pueblo del Señor. El Ministerio Arca de Salvación presentó el mensaje de la Palabra de Dios. Esperamos que la exhortación de este día haya sido de bendición a su vida. Si desea obtener este u otro sermón, comuníquese con nosotros al 809-261-3706 o visite nuestra página web www.ministerioarcadesalvacion.org. Dios les bendiga.